¿Cuándo empezamos? Cuando quieras. ¿Ya empezamos? Dale. Ya empezamos. Entonces, ¿Tú quieres? comencemos por... ¿qué? Si quieres, digo, mientras que tú vas a hacer la parte de verdad, déjame entonces, yo Listo. comienzo. Dale, dale. Comenzamos por los lados. Por los lados, o sea. Y vamos, Comienza tú con los y laditos. vamos llegando a la... Bueno, yo no sé, Luis, qué pienses tú con esa división al hablar de la novela, que ya se estableció que es dividir entre novela urbana, te referís a esa cosa. Es decir, que no es una tontería en alguna manera, como si el tema, que es el hombre, no sobrara llamarla urbana, es decir, tú naciste en Bogotá, es decir, eres un ser, es decir, la ciudad es tu asunto. ¿Por qué es? Sí, bueno, a mí siempre me han elogiado un poco, o lo han hablado como una inauguración de la novela urbana. En mi caso, yo de verdad no tengo por qué contradecirlo, porque si es una flor, ¿por qué no la voy a recibir? Pero yo ya desde antes había pensado mucho en lo que es una novela urbana o novela rural, en que ya hay escritores de hace mucho tiempo en Colombia y en Latinoamérica que ya habían acabado con esa discusión y donde dejaban muy claro que lo importante es el hombre. El escenario sí da muchas características y quizá por eso se dice novela rural, novela urbana, y hay cierta facilidad para distinguirlas, ¿no? Pero uno siempre piensa cuando escribe literatura en que está el hombre, hay unas condiciones humanas y uno de eso es lo que uno trata, la condición humana en ese momento, pero hay una dimensión humana que trasciende los escenarios. Por eso es que queda la literatura universal, cantidad de escritores en cada país, donde sí están mostrando su país, donde están mostrando su esquina, su tienda, pero desarrolladas en base a unas dimensiones humanas, o desarrolladas ahí. Es decir, están como base las dimensiones humanas. Y hay unas condiciones que ya es lo que crea el cuento. Entonces, bueno, yo no rechazo, no me corresponde a mí contradecir lo que mismo creen que es un mérito mío, pero aquí mismo en Colombia, inclusive de escritores de 1900, inclusive a veces unos poco conocidos, ya se rompe la discusión. Y mucho más adelante la discusión la puede romper, por ejemplo, Rulfo en México. Sí son cuentos, sí son novelas que transcurren en el campo y nadie va a negar que se nota un ambiente rural. Está el murmullo del río, está los desiertos, el campo agostado por el sol. Todo esto existe, pero los personajes pueden abstraerse de estos escenarios. ¿Y qué hay el hombre? Si no fuera así, no interesarían en todas partes del mundo y por eso es que interesan. No se trata de describir cómo crecen los cactus en ciertas zonas de México, ¿no? El cactus está en los desiertos, pero hay un hombre que tiene una sensibilidad, que respira, que tiene unas angustias que lo llevan al hombre en abstracto casi, que se puede desarrollar en cualquier lado. En Colombia mismo, los cuentos de Carrasquilla, que se le podrían decir costumbristas o montañeritos, como decía alguien, eso fue una descripción equivocada desde el colegio que no enseñó, por ejemplo, otra manera de ver la literatura. Se estaba muy adscrita al escenario, al territorio donde vivían los personajes. Uno ve cuentistas poco conocidos, inclusive, bueno, produjeron un poco el mismo Tomás Vargas Osorio, el santanderiano. Él tiene cuentos donde se transcurren en el campo, hay campesinos, pero en su interior inclusive hacen reflexiones sobre el tiempo y no se trata de mostrar esa tragedia que es el campo. El hombre luchando siempre contra los elementos. No, hay cuentos que no tienen nada que ver con esto, sino que transcurren en estos escenarios, pero queda el hombre hablando de otras cosas, tiene otros problemas, no se trata de esa lucha del campesino con el dueño de la hacienda, sino que llevan diálogos que trascienden es decir, todo esto. No hay novela sin hombre. Tú eres especialmente atento, sutil, profundo para las relaciones humanas. Digamos que la ciudad puede que las camufle un poquito, es decir, no son relaciones tan brutales como puedan
presentarse en un escenario donde hay dos hombres solamente, ¿no? Sino que Exacto. eso, es decir, la ciudad, la familia, las pequeñas historias que se van sucediendo y que la ciudad las disuelve, es eso, digamos, tu mayor fascinación, atención, preocupación. Sí fue, en Los parientes de Esther sobre todo. Esta fue una novela dirigida desde otra parte, donde yo no podía salirme de las relaciones humanas. Si existe la ciudad ahí, es porque la ciudad está descrita, pero desde el modo de ser de cada personaje, sin descripciones arquitectónicas. Entonces, esa actitud del nuevo personaje, que ha cambiado el personaje del campo a la ciudad, está descrita desde dentro del personaje. El personaje tiene que existir para reflejar dónde está. Cualquier descripción externa, yo creo que antes que ser tramposa es equivocada, porque todo esto puede pasar. Esto es lo que cambia, ¿no? En cambio, el hombre tiene sus constantes durante toda la historia de la humanidad, y es donde interesan en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Esto sí fue mi visión literaria de la novela, cuando la tuve, que después me ayudó mucho. Sí hay una intuición como en todos los escritores, pero yo tuve una visión hasta donde puede ser clara al escribir la novela. Yo hablo de una esquina, pero en la tentación de describir y mostrarle al lector cómo es la esquina, no vale la pena. Si uno no va a escribir 3 páginas o un capítulo entero, ¿no?, hablando de esa esquina, ¿para qué lo hace? Cualquier nota es inútil. Yo me acordaba mucho de la novela de Víctor Hugo, de Notre Dame de París, ¿no? Hay un capítulo entero con su conocimiento y su sensibilidad, donde habla de Notre Dame de París, punto por punto, esquina por esquina, hasta tal manera lo habla, y se extiende tanto y con tanta, que yo he llegado a pensar que en realidad lo valioso de la novela es eso, y lo demás es otra novela. Pero es que si lo hace Víctor Hugo de esa manera, eso es lo que vale la pena, eso es lo que queda. Como ya está hecho, yo creo que ya un ejemplo que da el ejemplo, pero termina cualquier otra actitud que pueda tenerse a esto, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Es que cuando uno escribe y conoce un escenario, como que uno siente la obligación, escritores, de describir todo. Si están en el campo, de describir cómo es una mata, porque para ellos es importante. Y puede hacerse, yo creo que con 2 o 3 trazos es suficiente qué es la mata, y puede que ni siquiera pese más. Otra descripción cansa. De todas las condiciones sociales, puede ser cualquiera, si se les quita la condición social a cada ser humano y queda limpio, es lo mismo. Entonces, es como decía Silva en este poema, de que Juan Lanas y el emperador de la China son el mismo animal cuando se está hablando del amor, ¿no? Eso es lo que yo creo, esto es, ¿no? ¿La familia de los parientes de Esther es una familia infeliz o es una familia feliz? No creo ninguna de las dos cosas, más bien hay durante todas las historias los tropiezos y los logros de cada relación. Era mi intención, yo no podía quedarme en que una diferencia social hacía feliz o infeliz a cada relación o a cada persona, porque en esto hay mucho estereotipo. Uno cuando habla con una persona en un sitio, pues no profundiza sobre esto, ni trasciende. Se habla mucho del dinero, quién no tiene, quién se quedó sin puesto, ahora está sufriendo, y uno se lamenta de mucha gente que es pobre y cree y se olvida de los ricos, porque los ricos en realidad para la literatura, para el arte en general, no mueven a una sensibilidad que le interesa al lector. Pero en el momento de analizar cada familia y cada sociedad, inclusive cada familia también y cada sociedad, hay países donde parece que son pobres y los países ricos parecen tenerlo todo, y hay veces que es mejor aplicar el dicho de que es más rico el que menos necesita. Hay países que podrían vivir mucho mejor que los países ricos si no hubieran intervenido los países ricos para buscar en este país, que en apariencia es pobre, ¿no?, lo que necesitan. Es el civilizado en su concepto
que analiza al salvaje desde su punto de vista y cree que esa otra persona necesita lo que él tiene y que hay que darles, y el otro ni lo necesita ni lo está esperando. Una posición muy pretenciosa, arrogante, del que hay que enseñarles, es que hay que darles, y resulta que la otra persona ni lo necesita, ni hay que darle nada, porque tiene para vivir lo necesario y no está buscando nada, nada más. Esto es lo que sucede también en mis novelas con las relaciones, ya no de la sociedad, porque a mí me interesa mucho y lo necesito más bien la relación personal, para desarrollar una escena donde se va contando el cuento y donde a través de ese cuento, que puede ser sencillo, se van diciendo otras cosas que le van saliendo a uno, que el lector puede deducir y que uno mismo las va descubriendo mientras escribe, que esto es lo bueno del escritor, cuando va escribiendo este sistema mío, ¿no?, de poner a dos personajes enfrentados, uno a uno esos personajes se le van descubriendo a uno, para que no se conviertan en marionetas tampoco. Uno no es dueño de sus personajes, uno es responsable de sus personajes. Uno no puede matar un personaje para arreglar una novela, porque es dueño del personaje. No, la vida de ese personaje es responsabilidad de uno, y uno, si lo va a matar, necesita mucho tiempo. Ahora que hablaba de Ana Karenina, el suicidio de Ana Karenina necesitó de 1.500 páginas o 2.000 páginas para justificarlo. Tolstoy no puede matar a Ana Karenina de un momento a otro para arreglar la novela. Él tiene que justificar ese suicidio y necesitó todos esos miles de páginas porque él es el responsable de esa vida. Él le dio vida a un personaje, él es responsable de la vida. No lo puede matar cuando quiera. Y en las relaciones sociales es lo mismo. Uno no las puede arreglar de manera en que todo aparezca ficticio. Eso tiene que aparecer real y lógico. Y después de que uno ya tiene esa base, entonces es cuando viene el cuento. Y yo escribo a base de cuentos, que después de la anécdota, o mientras yo escribo y escribo la anécdota, me van saliendo las cosas que están dentro de mí. Eso sí, y también es el interés que a través de la anécdota y después, que ya es el tema en general, vayan quedando otras cosas, pero que tenga que ser grandioso en ideología o que tenga que enseñar mucho. Para mí eso no es el fin de la literatura. A mí, mientras el lector esté divirtiéndose, inclusive divirtiéndose en base al dolor o a la tragedia, no se trata de divertirse en base a la banalidad o la superficialidad, se pueden decir, pero que se vaya divirtiendo y le saque gusto a la lectura, aunque sea para amargarse, para llorar, para lo que sea. Eso sí, por eso sí me interesa que haya una anécdota clara y que no quede confuso. Yo soy muy poco dado a la confusión dentro de la anécdota y decir que el lector trabaje. El lector trabaja, pero a otro nivel después de la lectura. Para mí tiene que quedar muy claro, por lo menos en mis cuentos y novelas, de qué se trata, ¿no?, lo que es el argumento y el tema. Partiendo de esa sencillez, sabiendo, entonces ya van saliendo las cosas que pueden ser más complejas, ¿no?, y que ya entre el lector y el autor existe otra clase de diálogo, ¿no? ¿Cómo es la familia de los parientes de Esther? Bueno, es una familia donde se ven diferentes clases sociales y donde la diferencia de clases sociales crea la relación de repudio o de acercamiento. Eso sí, ahí se ve la diferencia, que en la novela, en esta, porque en las otras mías no se ve cómo entra dentro de la novela ese dominio de las relaciones sociales separadas o desarrolladas, o el día a día que se unen por medio de la diferencia del dinero, que en esa novela se ve muy claro. En aquel momento no era tan trágica esa diferencia del dinero, entonces podía ser llevada de un modo con menos responsabilidad en cuanto a novela social. No podría haber tantas críticas porque no era tan trágica la diferencia como ahora, ¿no? Entonces había una homogeneidad tanto dentro de las familias como dentro de la urbanización de la ciudad. Era una ciudad más homogénea, no había una diferencia
tan grande entre los barrios. Por eso, partiendo ya de esto, pude desarrollar el argumento. Sí, una persona que necesita todos los días buscar plata para una cosa, para otra, ¿no? Y otra persona que tienen el dinero necesario y un poco más, y otra persona que aparenta tener todo ese dinero y no lo tiene. Pero no, ahí se ve que yo estoy en contra de esa teoría de que ser pobre es una tragedia enorme. Ese es un invento actual donde a través de ese invento, bueno, no actual, yo creo que todo esto ha existido siempre, pero que a veces se extralimita y se exagera. Y creo que esto entonces es más fácil de manejar a una persona así. Usted tiene una tragedia encima, la de ser pobre. Y si una persona es pobre, sin llegar a la miseria, claro, no tiene por qué ser infeliz. Además es pobre en relación a qué, también hay que pensarlo, ¿no? Una persona que si le falta cada día una cosa u otra y se va defendiendo, mire, yo eso no lo veo tampoco como una tragedia. La tragedia es la miseria, sí, ¿no? A ver, la ausencia de Esther en los parientes de Esther parece reconfigurar todo el mundo familiar. Sí. Sí, la muerte de Esther. Sí. ¿Qué hacía Esther? ¿Cuál era el papel de Esther, que es el único personaje siempre mencionado, pero Sí. que nunca aparece en la novela? Claro, ahí fue cuando pude desarrollar la novela. Cuando pude desarrollar la novela fue cuando yo me di cuenta que el personaje principal estaba muerto. Ese es el personaje principal, está muerto. Entonces yo ya no tengo que describirlo, porque me hubiera quedado difícil. Ya no tengo que ponerlo a actuar. Ese personaje, que es el principal, lo ponen a actuar los demás, con el recuerdo, con ciertos diálogos, con decir cómo era, y ese personaje está presente siempre dentro de la novela, pero como no tengo que escribirlo ni nada, no caigo en errores en ese momento. Eso sí fue, para mí la concepción de la novela, cómo escribirla, eso fue lo que me ayudó, ¿no? De cada novela... Ahora que dice Ginés lo de la muerte de Esther, que de alguna manera debería ser el personaje principal. Esto que estabas diciendo del cambio de toda una ciudad, en donde el dinero terminó un poquito haciendo estancos y caricaturas de la gente y haciendo una cosa abismal. En alguna manera Esther no es la familia anterior, es decir, una manera, digamos, de vivir en donde es mucho más importante la vida, los pequeños abismos, las pequeñas miserias, las pequeñas maravillas, todo lo que es decir, una familia, y que esa familia se ve en el momento de la muerte de ese personaje, es decir, de la muerte de una época, en donde entra una nueva condición, en donde el dinero entra a ser, en verdad, a tomar las riendas de la vida. Sí, claro, ahí es donde en esa época, un poco, aquí en el país ya la vida es otra en base al dinero, ¿no? Esther, como dices, es la parte anterior, donde lo terrible y todo era, bueno, enfermarse, era cualquier problema familiar tonto que fuera. El problema era que los niños no pudieran salir a tal hora de la casa porque había que madrugar, pero ese ansia, digamos, de competir dos personas por el dinero, esos estratos sociales, eso era absurdo. Como si la vida misma hubiera dejado en ese instante de dejar de ser el sentido de la vida. El sentido de la vida es la vida misma. Claro. Y en ese instante es como si hubiese habido un quiebre, un doloroso quiebre hacia otra cosa. Ahí fue donde se quebró, claro, la vida del país, cuando la necesidad del enriquecimiento rápido pero es que era una necesidad. Si no existía ese enriquecimiento rápido, era un fracaso la vida, y esa conciencia no se tenía antes. Es una especie, es como un campanazo también en el tiempo. ¿En qué momento el país empieza a desbarrancarse hacia eso? Sí, yo me di cuenta de eso. Cuando yo ya tuve el argumento, y en realidad las anécdotas y el tema en general, yo ya lo tenía. Entonces yo ya no tenía que luchar con eso, pero sí tenía que luchar con cierta representación de todos esos cuentos. Que no sea la anécdota suelta, que se quede sola, sino, mientras yo la escribía, decía sí, esto era así, o es todavía en cierta medida,
porque, claro, lo que hace una novela permanente, y espero que lo sea, un poco al menos en el tiempo, es la persona. Las mismas preocupaciones, la misma manera además de resolverlas, y la misma manera de estar frente a cada momento de su vida. ¿Sí? Pero también cómo se ve cómo este personaje pobre que es un personaje medio, lo que era común, hombre que va llegando el fin de mes y tiene que pedir unos pesos para llegar a fin de mes, sí, pero al mes siguiente recibe su sueldo y cada tanto tenía ciertas reivindicaciones sociales, pequeñas, pero las tenía. Entonces no existía, es decir, no había vergüenza ante el hecho de no ser millonario. No existía ese sentimiento, ¿no? de cuando viene en el mundo, no solo en Colombia, Colombia está inmerso en toda esta cosa y sucumbió, pues Colombia y Latinoamérica entera, a este pensamiento, ¿no? De la riqueza excesiva y del poder a través del dinero, sin más recompensa que el poder. Es que es cuando el dinero no da ninguna recompensa, sino el afán de guardarlo, de multiplicarlo y de no más, y de convertirse casi en una persona antisocial, cada persona. En la medida en que la vida no alcanza a hacer plenamente vida, exactamente, se tiene que buscar hay que buscar una compensación que no existe. A mí se me vino a la cabeza una cantidad de cosas, de lo de la muerte, es que el título en eso es un título completísimo, lo veo allá ahora, Los parientes de Esther. Es decir, Los parientes es la ciudad, pero unida, digamos, por el lazo afectivo, ¿sí? La sangre, sí. Es decir, ese es el núcleo, digamos, también, que se desborda, que se quiebra, que se pierde. Ya no va a estar Esther en el centro, sino la preocupación que tú dices del dinero, ¿no? Pero al decir los parientes, no se puede en verdad llegar a unos personajes, a una ciudad, si no se tiene con ellos una relación afectiva. Sí, yo en este caso sí la tuve, mucho, porque yo me movía con ellos, ¿no? Claro, en Los parientes de Esther hay un narrador muy omnipresente, ¿no? Pero no están movidos como las cuerdas de marioneta, porque aparte de ser un nombre, yo más que un nombre también quería la persona, la situación concreta. Por supuesto, yo mientras la escribía, yo caí en cuenta de que podría resbalar dentro del naturalismo. Yo me di cuenta, pero yo no lo rechacé. Yo decía, bueno, evitarlo, estar paralelo a él, ir en una cuerda floja. ¿Y por qué no? Lo importante es no permitir que se rompa la cuerda o no caer de ella. Yo caí en cuenta, yo había muchas partes donde yo las sentía. Yo tenía más o menos 28 años cuando empecé o la terminé, porque fue publicada en el 30, sí, yo tenía 30, ya tenía un conocimiento de la literatura, ya tenía una visión, y yo ya había leído novelas, bueno, pues, que habían cambiado la literatura universal en mucho, eran bases técnicas y otra clase de literatura o de novela muy distinta a la del 19. Esto yo lo sabía cuando estaba escribiendo Los parientes de Esther, que en muchas partes de su estructura puede parecerlo. Yo como novedad, ¿Cuál es la diferencia? Sí. claro, ¿Cuál es la la novedad la única que yo decía, bueno, es entrelazar las historias de tal manera que de una pase a la otra y se desarrolle, pero sabiendo que hay un hilo entre todas. Para mí la base así de conjunto de la novela era que ningún personaje fuera inventado adicional para llenar páginas. Todo personaje que sale tiene que ver con cualquiera de los otros. Esa sí fue la intención. Era una rueda, era una sucesión de todos, cada uno con un cuento, pero cada cuento tenía que compensar al otro. Cada vida tenía que compensar a la otra. Eso. Por eso la situación económica de ellos, social, en general, política además, que está muy diluida, ahí se ve, pero no era tan intensa. Hay una manera de escribir de cada uno que puede significar un cambio o un aporte en el momento. ¿Qué es la originalidad en la literatura? No puede ser tan técnica la originalidad. No puede,
limitarse o definirse con términos de renglones de la página, con cómo se describe la frase, con las palabras que se usan, ¿no? Sino que como cada persona es distinta a la otra, cada uno tiene su propia expresión. Hay una manera de respirar en cada persona y esa manera de respirar va acorde con el texto. Esto puede parecer naturalista, pero es que ir tan en contra de eso termina siendo algo técnico, como mucha literatura hoy que se hace. Sí, trata de demostrar una inteligencia además. Y la inteligencia no es necesaria para la literatura. Lo necesario para la literatura es una vocación, un talento y unas ganas de escribirla. Las personas inteligentes pueden servir para todas las profesiones, pero la inteligencia no es necesaria para ninguna. Para lo peor. Para lo peor. Sí, es un atributo que a veces no sirve para nada. No tiene garantía. Exacto, no tiene ninguna garantía, ¿no? Entonces es mejor tener una visión exacta, sencilla, pero más o menos bien dirigida, en el caso de la creación literaria, ¿no? Bien una vocación, porque el que no la tiene, pues no tiene ganas de escribir. Si alguien tiene ganas de escribir, es porque tiene una vocación, porque si no la tiene, ¿para qué escribe? Si es para hacer plata, bueno, quizá en otro país donde pagan millones y millones por un trabajo, que puede servir un trabajo para cualquier cosa, después de que se escribe el libro, ¿no? Pero aquí hay una necesidad en la literatura, hablando de poesía con mayor razón, es de expresarse, de quedar tranquilo y de compartirlo con el otro y compartirlo con el lector. Cuando una persona dice, yo no escribo sino para mí, bueno, yo no lo puedo decir porque si escribo para mí, entonces ¿para qué corrijo tanto? Digamos que es el deber, la responsabilidad y la situación del testigo. Del testigo. De ser testigo de la vida. Sí, yo también lo veo así. ¿Tú has intentado definir el naturalismo o el realismo en tu novela? ¿Cómo es? No mucho. Es decir, yo escapo, yo me di cuenta cuando estaba escribiendo la novela que podía caer en el naturalismo. Así como cada novela que escribo, tengo el peligro de caer en esto, tengo el peligro de caer en otro, y había que evitarlo. No, evitándolo, entrando en el personaje inmediatamente, no en el acto cotidiano que está presente a todo momento. Es que el acto cotidiano y cada acción de los personajes, sea acción de cocina o de calle, yo nunca lo evité, al contrario, de ahí se saca, pero no quedarme ahí, sino inmediatamente entrar al personaje como algo, como si fuera paradigma de la humanidad. Eso sí. ¿Estás hablando de realismo psicológico? Más bien, yo en esto que dices del realismo psicológico hay una cosa. Yo nunca escribo novelas de lo que se llamaban psicológicas, pero mis personajes siempre están muy bien definidos psicológicamente para en el momento de que actúen como algo lógico, natural. Un personaje no puede cambiar de psicología en una página o hacer algo que nunca hacía si uno no lo explica verdaderamente, porque en ese momento cambia la novela. Uno no puede hacer cambiar un personaje e ir contra su propia psicología, ¿no? Sin explicarlo. En el momento en que un personaje cambia de una manera abrupta, sin que nadie se lo explique, eso hay que aclararlo en una novela, por lo menos en la clase de novelas que yo escribo, ¿no? Entonces, por eso era el naturalismo, evitarlo, porque eran los personajes los que a mí me interesaban. Hay alguien que dice, ya no se escriben novelas de personajes. No, es mejor decir, yo no escribo novelas de personajes, porque él no puede definir cómo van todos los movimientos literarios. Además, los movimientos literarios y todo se estudian después de hechos. No puede haber una base teórica primero para decir, ya no se escribe así, ahora tenemos que escribir así. No, si uno dice, ya no se hacen edificios así, vamos a hacerlos así, es distinto. Pero en la creación no, ni en pintura, ni en música, ni en literatura. Es decir, sí se puede adivinar o tener uno la intuición de decir, oye, la literatura va por aquí, esto dentro de unos años tiene que ser esto, yo lo voy a hacer, claro, pero porque hay una visión literaria y una reflexión, no un mandato nunca, ni una destrucción de lo que existe. Claro, yo conocía algo, no solamente en Colombia, sino en otras literaturas, del funcionario como un personaje trágico y hundido en la tragedia diaria. Y es lo que yo veía de muchas personas. Pero si esa tragedia no existe tampoco tan grande,
que a mí me lo han dicho, de esta novela, que no se ve esa amargura tan grande. Pues claro que no, porque esa amargura se puede crear después cuando a las personas y a la familia y a una sociedad le crean ambiciones que no debería tener, la ambición de pertenencias. Cuando una persona no las tiene, sí es un funcionario, pero entre los funcionarios, por eso la novela me salió mucho humor y me alegró mucho. Porque hay un jubilado que no tiene mucha plata para poner su negocio, hay un empleado que no gana mucho para vivir, pero tienen para el café. Y el desempleado. Y el desempleado, Que siempre exacto, está- que es el que está por ahí, a ver también cómo le saca plata a los otros. Y los otros saben que le va a sacar unos pesos, pero bueno, no es el personaje odioso, puede ser odioso, pero no repugnante, por lo menos. Cuando digas, Pablo. Listo, Sí, listo. por eso hay un personaje, bueno, Gregorio Camero, que es el esposo de Esther y que pasa a ser el personaje principal con ella, ¿no? Que es el empleado, pero es que en la literatura esta clase de personajes siempre se vio de una manera no ni siquiera que daba lástima, sino ya casi repulsión, cuando no es así. ¿A qué estás pensando? ¿En qué tiene- escenario estás pensando? Bueno, cuando ¿No fue Gregorio, Luis Arazo, cuando hombre sin presente? un poco sí, Yo en un poco. parte le pillé. Sí, yo que leía estos cuentos y inclusive otros de la literatura latinoamericana, donde el caso era que terminaban era llorando, terminaba, yo como lector, la verdad, yo quería esperar el cuento. Bueno, el personaje es así, pero ¿dónde está el cuento? Cuénteme un cuento de principio a fin como cosa clásica, si es capaz. Cuéntenmelo, el que sea capaz el cuento, por lo menos, y después rompan con la literatura. Pero muéstreme como un pintor. Es capaz de pintar un ojo, bueno, más fácil, es capaz de pintar un árbol, píntelo primero y después haga lo demás, pero demuéstreme que es capaz de pintar un árbol, ¿no? Para mí esto también es así en la literatura. Para mí la manera de romper con lo que yo conocía, en gran parte, fue que yo conocía otra vida y yo sabía que sí, existe una vida muy trágica, ¿sí? Pero es que esa vida trágica la puede tener cualquier persona, no se necesita ser pobre, claro, necesita ser pobre para tener esta clase de vida. Es más, en la novela que yo he escrito, hay personajes que las diferencias sociales son grandes. Lo que pasa es que no eran tan ridículas y risibles como ahora con sus tales estratos. Entonces, es que eso es lo que ha complicado la relación, pues esto es risible lo que han creado en Colombia o en Bogotá con los estratos. Que da risa, esto da lástima de la gente que se deje llevar, que se dejan llevar mentalmente por esto, ¿no? El uno que se cree mucho porque vive en un estrato y ya cree que tiene una superioridad, y el que siente cierto complejo, inclusive llevar a visitas a su casa porque vive en tal estrato. Bueno, esto da risa, ¿Cuál es ¿no? ese triángulo entre Entonces Gregorio? existe el personaje que vive en un barrio en Bogotá de la clase media, como eran todos, había algo más homogéneo. Supongámosle Santa Teresita, mi barrio, o Palermo, o La Soledad, o Teusaquillo, que era donde vivía la gente, casi todo el mundo tenía este estrato, o de este modo de vida. Existe el jubilado, que existe más o menos en el barrio Santa Fe, donde era un poquito menos, ¿Qué se llama? que era el tío Ángel Callejas. Él vive ahí, donde tiene su amiga que la saca de un café, una mesera para vivir allá, que la oculta porque es mesera. Eso es lógico. Bueno, esto también, pero él vive una vida igual a la de Gregorio Camero, más o menos en nivel, se encuentran en los mismos cafés, no existe el sitio exclusivo de nada, porque no llama la atención también personas de vida exclusivista y de envase, es una cosa muy aislada que no representa nada además, casi ni como símbolo, ¿no? Y existe el desempleado que nunca tuvo jubilación, que era perezoso para trabajar, pero que es muy hábil para conseguir dinero día a día, que eso es lo normal en todas partes del mundo. Él de pronto tiene a alguien que lo salve para pagar el arriendo, y estos son tres personajes que se encuentran durante toda la novela, y la gran diferencia muchas veces
es diferencia de modo de ser. Entonces los personajes se van viendo. No me interesa que diga lo que sea, que ya no hay novelas y no se deben escribir novelas así. Eso depende de uno y cómo muestra uno los personajes. Yo creo que eso la literatura nadie la va a dirigir antes de que exista. Cuando yo escribí la novela, yo no podía, por darle gusto a los editores europeos o por darle gusto a una visión de aquí, entonces repetir a Carpentier. ¿Para qué? Si ya está hecho. Si ya está hecho Carpentier, ¿para qué repetirlo? ¿No? Que es que la literatura latinoamericana tiene que ser barroca. ¿Por qué tiene que ser? Que los europeos exijan eso hace parte de su ignorancia, no de su conocimiento. Eso hace parte de su, inclusive de su arrogancia, de que sean ellos no solamente cómo debe ser uno, sino que definan cómo es equivocadamente. Porque eso sí lo digo, están muy equivocados en eso. Entonces, si uno sacrifica la posibilidad editorial en Europa, pero escribe lo que en realidad es o debe ser para cada escritor como yo, pues hay que hacerlo, ¿no? Darles gusto es caer en una sumisión y es mejor demostrarles día a día, aunque a ellos les va a costar y todavía les cuesta muchísimo a todos, me parece, entender que somos una expresión de Occidente y que tenemos en este momento en muchos caminos de la vida, de la cultura en general, la política, porque también en política, mucho que aportar y que a ellos les puede servir. Ellos no lo han adoptado, porque no aceptan de antemano, no lo han estudiado así, de lo que se les puede dar, han perdido. Si nosotros hemos perdido mucho por esta falta de comprensión de ellos también han perdido mucho, y muchísimo, porque en este momento Europa está muy despierta, porque se han unido todos los países, porque están en la unión, tratando de organizar el continente, que lo están organizando muy bien, nadie lo niega, ¿no? Han caído casi en una... están en su política, la quieren convertir en algo todo igual, todo manejado desde un punto de vista más bien, en la política pudiéramos llamar bastante de derecha, y pueden perder y están perdiendo mucho por no comprender los aportes de otros continentes. La intervención de ellos en otros continentes es porque ellos piensan que todo el mundo, aunque sea de otra civilización, ya no solamente Latinoamérica, tienen que comportarse como ellos porque es lo correcto. Sí, es lo correcto de ellos, pero no lo único correcto. Ellos nunca han entendido los países de África, nunca el comportamiento árabe, por ejemplo, nunca las culturas de Asia, porque las ven, el hecho de la diferencia, ellos la ven como inferioridad de los otros. Para mí, bueno, ya viéndolo a la distancia, no en el momento de escribirlo, veo que Un espejo después es el personaje más descarnado ya, ¿no? Toda la relación de él con otros personajes es bastante como marginal, y es un personaje muy solitario, todo le pasa a él, no más, los otros personajes ya no aparecen, él muy relacionado siempre con otros, pero más relacionado con los objetos, con el objeto que está frente a él. ¿Eso hay una oposición entre los parientes? Sí hay una oposición, al mismo tiempo que es un complemento o es otra visión, también hay una oposición, porque es el personaje que se relaciona también con los objetos, ¿no? Con lo que tiene adelante, con animales directamente que no aparecen en los parientes de Esther. Aquí ya la anécdota de cada cuento, hablo de anécdota porque yo no le huyo a la palabra, como le huye mucha gente que dicen que la literatura no es anecdótica. No, no es anecdótica, pero se basa en anécdotas para mí. Para mí, creo definirla así, a lo mejor en teoría me equivoco mucho, pero lo defino así. Es la otra parte, porque hay un espectro diferente, hay un color en Un espejo después, donde el personaje, que este no es sino uno solo, principal en base a fragmentos que se convierten en un relato, en una novela corta, ¿no? Donde cada escena es un capítulo, es el personaje que enfrentado a la ciudad o que vive en su ciudad, pero hay un surrealismo ahí, las cosas que la ciudad crea, que no todas son
un realismo, ni hay socialismo realista o realismo surrealista, todas estas definiciones. En la ciudad se crean zonas fantásticas para la literatura y a mí me las ha ayudado a crear mucho en Bogotá, que yo conozco calles que uno sabe dónde están, cuáles son, pero uno sabe que nadie pasa por ahí y uno no sabe por qué. Y son calles fantasmas, y yo con muchos amigos, cuando salgo con mis hermanas, ahora les digo, mire, allí hay una calle fantasma. Y me lo dicen, si yo siempre paso por aquí, y esta calle ni me fijo y no paso nada, y siempre la paso de largo sin darme cuenta. Y las conozco en el centro, las conozco en Chapinero, sobre todo, en diferentes partes del centro. Y son calles centrales a veces. Yo les digo, venga y por aquí. A mí, esta aparición de calles fantasmas son las que me han sacado de un realismo completo, porque me crean, yo mismo al escribir, aunque no lo escriba, yo siento la atmósfera fantasmagórica de una ciudad que conozco, o que conocí por lo menos una parte bastante bien, ¿no? Y que si no la conocí muy bien, es mejor. No se trata, ¿no?, de hacer el plano cartográfico, de saber cuántos loderillos tiene una casa, sino tener una idea y que se le convierta a uno en un fantasma, a veces es mejor. Siempre Porque está en tránsito. está en tránsito y uno, sí, el Leoncio está en sitios no muy bien definidos. Yo a veces, hay uno de los cuentos que transcurre en una calle que yo sabía cuál era, pero es una calle que no conozco muy bien. Y esa calle, como no me la conozco muy bien, tuve que decirle a Leoncio que él mismo fuera hablando de esa calle. Cuando yo escribo es en realidad Leoncio el que me está contando, porque Leoncio de hecho es un personaje de situaciones surrealistas, ¿no? Nada que tenga que ver ni con fantasía, ni con ciertas... la cosa es que yo nunca he buscado, porque no soy capaz, no me sale mucho, asombrar al lector con situaciones inventadas o ficticias, ¿no? Que es hablas de surrealismo. de surrealismo, ¿Por qué ¿no? hablas de surrealismo? Hablo de surrealismo porque son situaciones que en una novela que pudiéramos llamar realistas no se pueden describir así. Un hombre que en un espejo, al encontrarse con un espejo en una calle, en primer lugar el espejo no puede estar en la calle. No, es decir, es posible, pero eso nunca se ve. Un gran espejo al final de una calle que aparece de pronto, ¿no? Es decir, no va contra la realidad, ni contra la naturaleza, que es lo más importante. Entonces lo uso, pero sí va contra la realidad cotidiana. Eso nunca se ve, sí, nunca se ve, pero no es imposible. Cuando no es imposible es cuando yo me valgo de esto, de que él se ve en un espejo y lo que ve es su imagen de lo que le va a pasar al día siguiente. Pero es que al día siguiente lo que le va a pasar tiene que ser cotidiano, porque el personaje es cotidiano. No es que al día siguiente él vio que se va a acabar el mundo, que va a estallar la guerra mundial. No, esto yo no me meto con estos temas, sino con él mismo. Es que, ¿qué es lo que le va a pasar? Un personaje como Leoncio, que en un día un gato de porcelana de su casa empieza a hablarle o a transmitirle mensajes. Todo esto es posible. Hay un surrealismo en esto porque el objeto empieza a hablar con él también. ¿Quién habla? Es él, su interior. No es que aparezca fantásticamente algún personaje de otro planeta y le infundió algo. No, no, es la realidad de uno. Cuando dicen, uy, a mí me pasó esto, toda la gente cuenta todos los días situaciones surrealistas. Y esto fue lo que yo hice, ¿no? La persona, yo soñé con esto, que me pasó. Bueno, el personaje lo que hace es recordar, también en otra ocasión se encuentra con un espejo y le cuenta del día anterior. Y él se divierte recordando a través de las imágenes. Ya no las recuerda, sino que las ve. Cuando aparece una mujer es esta, la que aparece, una situación de al principio, alguien que está leyendo un libro y empieza a angustiarse porque él quiere salvar al personaje. Claro, ¿dónde viene el surrealismo aquí? En que el personaje le habla a Leoncio y le dice, mire, no se meta porque esto ya está escrito, usted no se meta. Ahí es donde está lo que yo digo y donde para, si quisiera yo decir que significa algo. ¿Qué significa? Que uno ya lo que vivió no lo puede cambiar. No existe el milagro, sino que existe situaciones que nadie se explica, como ha sido la vida siempre.
Él está esperando el bus. Mientras espera el bus, él está pensando en encontrar un puesto libre para sentarse y en algún cuento él está viendo cómo un hombre está colgado de una viga, por un accidente se colgó y no puede sostenerse más y cae el personaje al abismo, muere. Pero a él lo que le preocupa es él y sube, no encuentra un puesto y piensa mala suerte. Él, lo que más le preocupó en la vida fue que no encontró puesto, que el otro murió, bueno, murió. Esto pasa en todo el mundo. Cada uno con sus problemas, cada uno lo suyo. Lo que me importaba era describirlo de tal manera que al lector le guste y que se ría al final, no que sea chiste. Yo una de las cosas que luché mucho con este libro y que lo temía, porque, Es trágico eso, porque claro, es un personaje, es un Leoncio indiferente. indiferente, es que la ciudad crea esa indiferencia, crea un egoísmo, y a través de este personaje lo que yo también quería era no salirme en ningún momento de reflejar algo que sí fuera universal. En eso sí lo pienso, ¿no? Que era el personaje con los sentimientos que le pueden llegar a cualquier persona del mundo, ¿no? Era lo que más temí durante todos los cuentos, porque estos cuentos no fueron concebidos como libro. Yo antes de irme, es decir, desde que yo escribí el primer cuento hasta el último, que lo publiqué, Leoncio, escribí 4 novelas, en realidad, 4 o 3 novelas. Eso fue que a mí me salía un cuento, yo decía, este cuento es para escribirlo de esta manera. Pero yo no tenía casi ni copias de esto, algunos a mano, ¿no? Y un día dije, bueno, voy a pasarlos a máquina. Entonces los pasé, pero yo los guardé. Cuando se me ocurrió hacer el libro, yo tenía, ponle tú, voy a calcularle unos 75 de estos relaticos hechos en 20 o más años, no recuerdo. Eso no fue como libro, fue el ansia, que es lo que me alegra, del escritor, que no tiene por qué, sino que le dieron ganas de escribir, que eso es lo que me pasa a mí con los cuentos y con todo. Es que en realidad, si yo no he triunfado económicamente en Alemania, ¿no? Y he sido un fracaso económicamente, es porque yo nunca me quise instalar en el exterior, a pesar de que he vivido mucho. Esto puede dar risa, y puede ser ahí sí cierto una situación de Leoncio surrealista, de vivir tanto tiempo afuera y venir a decir esto. Pero es que yo nunca pensé desvincularme de Colombia. Yo me di cuenta, desde muy joven, que de todas maneras hay que tener uno donde tener los pies cuando está parado y donde tener la tierra cuando ya esté acostado para siempre, sin tanto dolor, ¿no? Eso sí lo digo, porque yo he perdido muchas oportunidades de trabajo en Alemania, de contratos de un año, pero yo pienso, ¿no? Esto ya es quedarme aquí, en gran parte es hacerme un daño a mí, hacerle un daño a Alemania a lo mejor, ¿no? Venir a traer una persona aquí un año para qué, y... O sea, hay una calle en Berlín que tiene un espejo que siempre te trae a Colombia. Eso sí, es cierto, yo atravieso ese espejo y llego a Colombia como si nunca hubiera salido. Yo no conozco la palabra nostalgia y yo no conozco la palabra, ¿qué más es? Desarraigo, porque yo paso ese espejo. ¿O acerca de tu familia en los parientes de Esther? Quizá es que son los ¿Personajes caracteres. conocidos son? Sí, porque es el carácter de mi familia, pero es el modo de ser, para decirlo así, y las mismas preocupaciones y el mismo encuentro diario del colombiano y de la gente de la ciudad en ese momento. Que sí cambia el personaje, ahí es donde me doy cuenta, el personaje de ciudad al personaje de campo, donde podría decirse una narración urbana, novela urbana, porque las preocupaciones del personaje cambian. Sí, ya no se trata de esperar a ver si la cosecha se daña con la lluvia, sino de saber si la lluvia le va a dañar una cita en el café a las 4 de la tarde, ¿no? En tus primeros cuentos, un tema recurrente me parece que era el del personaje de provincia que llega a la ciudad. Es como si hubieras estado acercándote a la ciudad, pero antes en los primeros cuentos, antes de escribir la novela sobre un personaje bogotano, hubieras escrito una serie de cuentos en los primeros libros sobre el personaje de provincia que llega. Sí, era un tema, la verdad, que también en esa época ya empezó a aburrir desde entonces, porque era la inmigración a la ciudad, ¿no? Y entonces sí, en realidad en esa época se escribieron muchos cuentos. Aquí yo los que tengo son, de los primeros transcurren en pueblo, pero había algo en los personajes, un carácter que yo conocía más de ciudad, como me dijo alguien,
Sí, transcurren en un pueblo, pero parece un barrio de Bogotá. Porque es que era fácil, para nosotros en la ciudad, no solamente fácil, sino ese era el paseo de nosotros, salir de la ciudad a los pueblos cercanos. Entonces ya cambiaba el clima y cambiaba todo, pero la persona que me hizo esta anotación de que parece un barrio de Bogotá, la razón que tiene es que se convertía el paseo como en ir a otro barrio. Era algo muy conocido, era solamente coger una flota, pues, que era el bus, y llegar un trayecto y llegar a un sitio conocido, a un grupo que era el mismo grupo, ¿no? Entonces sí se convertía en un ambiente de barrio en realidad, no había excursión. En esto la excursión era como ir de un barrio a otro, no, no había aventura en sí, ¿no? La aventura era común, de ir en el transporte solamente. Bueno, la inmigración te interesó como tema, no solamente en esos cuentos del personaje del campo al pueblo, o del campo a la ciudad, o del pueblo a la ciudad, sino en la caída de los puntos cardinales. Es que, pero aquí la inmigración es otra, yo la dejé, en realidad en mis cuentos anteriores la trato mucho, es en un cuento, mucho del libro Olor de Lluvia, que es el primer cuento, Cantor está de viaje, creo. Ahí es donde está más marcada, es un cuento largo además, pero donde yo ya había agotado. Yo me di cuenta que con un cuento yo agotaba para mí ese tema en mí, no en los demás. En cambio, la inmigración libanesa es distinta porque ya abarca a todo el país, a todo el continente, ¿no? Y había ya una significación histórica también. Y es una novela de la inmigración que yo la escribí. Yo nunca creí que la fuera a escribir esa novela, y la inmigración libanesa yo creí que era como costumbre, que aunque con una persona no era descendiente de libaneses, escribía sobre estos temas. Entonces, no era, yo creí que alguien la iba a escribir. Yo la escribí porque, como lo he dicho, yo ya tenía un conocimiento de algo que no aparecía en los libros. Todas las cosas, que eran las charlas con mi padre, sobre todo con mis tías que habían vivido en el Líbano y que conocían muy bien el viaje, porque lo hicieron el viaje. Entonces fue cuando aprendí cosas que no estaban en los libros. Cómo salieron de allá, qué problemas había y qué ventajas para salir, cómo hicieron el viaje en el barco, qué hablaban. Cada frase la fui recordando, ¿no? Entonces eran las fuentes directas de lo que yo había vivido. No tuve que investigar como investigador, sí tuve que investigar mucho porque ellos venían con una moneda. ¿Cómo era la moneda? Yo en esto soy muy claro, en todas mis novelas, porque los personajes necesitan comer. Eso a mí, en una novela donde un personaje no se sepa de dónde come, esa fantasía yo hasta ya no se la creo a nadie, ¿no? Es decir, que uno tenga que estar describiendo de dónde sacan el alimento, no, pero que se sepa sí por lo menos, ¿no? A mí sí. No, a mí esto de que, pero eso es una bobada, ¿cómo así que de dónde saca el dinero para esto? Bueno, para mí es lo principal. En mi novela se ve mucho la lucha de la supervivencia, porque es que hace muchísimos siglos además que vivimos en eso, ¿no? El problema de la humanidad es cómo alimentar 6.000 millones de personas, eso sigue siendo el mismo. Entonces, yo eso sí lo dejo muy claro. Usted no es para preguntarle al personaje usted cuánto gana, usted cuánto paga de arriendo, usted qué vive, esas impertinencias, no. Pero sí se sepa que hay algo concreto, sí. Entonces, ellos traían una moneda. ¿Qué clase de moneda es la pregunta? ¿Cómo llegaron aquí? ¿No? ¿De qué comían? ¿Cómo se vestían? ¿Qué se llama la caída de los puntos cardinales? Bueno, a mí se me ocurrió es porque en esos tiempos un viaje no tenía regreso. Entonces ya la desorientación de a dónde dirigirse ya no existía. Si se sale del Líbano, yo voy para allá. ¿Qué es esto? El sur, o sea, lo que sea. Pero llegado ya se rompió toda posibilidad de orientación en cuanto a la zona geográfica. Inclusive hoy en día, cuando es tan fácil ir y volver, sí hay una pérdida de la geografía y de los puntos cardinales. ¿Y es hay una solamente pérdida. geográfica o es una metáfora de una decadencia? No decadencia, pero también hay una metáfora ahí, sí, porque hay una desorientación del personaje, de que muchos van para un lado pero llegan a otro. Una persona cuando viaja cree que está buscando algo o está segura de estarlo buscando y no lo es. Lo que se le presenta es muy distinto. Claro que es bueno saber para dónde van cuando están viajando, o creer, aunque el final sea otro, así como cuando uno escribe una novela, en mi caso,
Yo sí necesito el principio, pero yo necesito el final, aunque el final cambie. Pero yo sí necesito saber, para claro que uno improvisa a diario, por eso el final le cambia, ¿no? Es lo que se llama así la intuición, esto le hace a uno cambiar todo, pero todo lo que va cambiando con la intuición, pero tenerlo casi de un modo racional e intuitivo a la vez. Tengo que ir hacia allí y llegar hacia allá, claro. ¿Cuáles son sus puntos cardinales? Los míos, mira, no, yo seguir escribiendo, ojalá bien, yo ya no tengo mucho que demostrar, y si algún día, ¿Cuáles aparte... han sido esos puntos cardinales? ¿Cuáles Han sido, no, a mí me ha encerrado en mucho y en mis conceptos y mis aspiraciones de vida la escritura de la literatura. No sé si mi aspiración sea escribir una gran obra literaria. Yo creo que a mi modo de ver ya la escribí. A mi modo de ver yo ya la escribí, como la escriben muchos poetas y muchos escritores, aunque no sean conocidos. La literatura es. La literatura somos estos, los que estamos escribiendo en cada generación, ¿no? En eso es lo que se va construyendo la literatura. Entonces yo creo que esos son mis puntos cardinales, seguir escribiendo. Por fortuna, no me ha hastiado ni la lectura ni la escritura, porque yo he hecho pausas. Entonces no ha llegado a hastiarme la literatura. Yo vuelvo después de Es decir, es que para mí las pausas largas de dejar de leer y escribir pueden ser 8 días, ¿no? A mí después de un día o 8 días sin leer y sin escribir, yo ya empiezo a desesperarme. Entonces eso me gusta. Esa pausa de 3 días, para mí, a veces voluntaria y a veces por obligación, a mí me han servido muchísimo, porque me han evitado el hastío de la literatura. Sí. Los puntos cardinales son la literatura. Sí, Son uno, 4 uno, puntos cardinales. dos, siete. 4. perfecto, como Santiago. La literatura, ¿Qué gana la uno? literatura. Oiga, este perro. Yo creí que lo había desconectado. Es que como yo los conozco tan poquito, creí que lo había desconectado y me parece que lo tenía desconectado y al entrar lo conecté. Más bien. Lo hice Es que al revés. lo hice al revés. Lo hice al revés. Sí, ahorita miro quién llamó, que tiene que ser Teresa, nadie más en la vida. Nadie. Sí. Sí. Entonces ya está esto, por lo menos. Qué rico. Tú. Bueno, qué rico. Mira, ya que Qué tocamos maravilla. todas esos temas tan tremendos. Ahora sí voy a fumar. No, también. Cosas tan tremendas. Mira, ¿Quieres que nos el exilio centremos Bueno, para yo... evitar el-